Hola amigos, bienvenidos a tu programa de salud y otras cosas. Hoy vamos a conversar sobre los problemas de la garganta. Vamos a saber cuándo es preciso ir al médico por un dolor de garganta, cuándo estos dolores de garganta representan una patología que se puede complicar. No se vayan, que a la pausa de esta puerta comercial vamos a continuar conversando en De Salud y otras cosas. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La Cisalril protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Administra subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. Cisalril es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. El motivo principal por que vengo al Body Shop es mantenerme en forma. Ya que me gusta la vida saludable, totalmente.
Desde que hago ejercicio tengo muchísima pila. Mi objetivo en el gimnasio es mantenerse en forma, mantenerse saludable. Un cuerpo super hot. El hecho de que me puedo mantener en salud. Para mí es fácil. Parte favorita del día. El personal del gimnasio es excelente. Máximo. Me siento mucho más saludable, más atlético. Excelentemente bien, muy bien. Mira, 54 años. Pechito todavía. Me siento mejor, me siento más joven. Con más agilidad, no me canso tanto, tengo más energía. Los resultados han sido los mejores y los esperados. Más de lo que yo pensaba. Y espero seguir logrando mucho más. Y nada, todo sea por salud. Señores, pero ¿para dónde es que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y otras cosas en el día de hoy conversando sobre el tema del dolor de garganta. ¿Qué hacer cuando tenemos dolor de garganta? Hemos recopilado una serie de preguntas que nos hacen nuestros pacientes a lo largo de estos 20 años de ejercicio y vamos a comenzar inmediatamente entrando en materia. Un paciente me pregunta, ¿cuándo debo ir al médico si tengo dolor de garganta? Hay signos de alarma que le pueden hacer a usted pensar que su dolor de garganta tiene una connotación mayor que los dolores de garganta que habitualmente manejamos. Todas las personas conocen su cuerpo y sobre todo las personas que sufren de enfermedades repetidas durante mucho tiempo, lo que se llaman enfermedades crónicas, saben más o menos cómo manejarlo. Pero si este dolor de garganta es muy intenso o se acompaña de otros síntomas como fiebres, dificultad para tragar o dificultad para respirar o se le altera la voz, entonces es un dolor de garganta que amerita que se vea para tratar de determinar si se trata de una infección, que no siempre lo es, o se trata de algo más. Los tumores de la garganta también producen dolor y aunque es un dolor leve porque crecen muy lentamente, solamente se pueden determinar mirándolos. Es decir, no hay ninguna forma, ningún análisis que podamos hacernos para saber si tenemos un tumor en la garganta más que los ojos del examinador o del endoscopio, que es una cámara que se introduce en la garganta para tratar de ver si hay alguna alteración. Un paciente pregunta, ¿cuál es la causa de mi dolor de garganta? Existen muchas causas que pueden provocar dolor de garganta. La principal de ellas es la causa infecciosa. La infección por virus o bacterias es la principal causa de dolor de garganta. Existen otro tipo de dolores que están producidos por el uso excesivo de la voz, porque la gente no distingue bien entre lo que es la garganta como tal, que abarca la laringe, que es el órgano de la voz, y la faringe, que es el órgano por el que uno traga. La gente le llama a todo esto garganta indistintamente. Cuando los otorrinos hablamos de garganta, hablamos de la orofaringe, sin incluir las cuerdas vocales. Pero cuando las personas tienen dolor al hablar, también esto amerita una evaluación por el otorrinolaringólogo.
Hay pacientes que me dicen a propósito de este dolor de garganta, ¿hay algo que pueda hacer para sentirme más cómodo? Existen medicamentos que pueden ayudar a que el paciente se sienta más cómodo con este dolor. Son antisépticos, es decir, que matan bacterias, aunque no son antibióticos, es decir, disminuyen en la población de bacterias, pero no las eliminan todas, y que también al mismo tiempo contienen anestesia. Esa anestesia va a producir un alivio en la sensación de tragar, en la sensación de hablar, y el paciente se va a sentir mucho mejor. Pero de nuevo, siempre insisto en que el mejor tratamiento, la base de cualquier buen tratamiento es un buen diagnóstico. Tenemos que saber exactamente cuál es el diagnóstico de lo que está ocurriendo con este paciente para que podamos saber exactamente cuál es el tratamiento que tenemos que dar. Es muy frecuente que las personas lleguen a la consulta del otorrinolaringólogo habiendo ya tomado antibióticos cuando a lo mejor no lo necesitaban, o que lleguen con una patología que ya ha avanzado porque el paciente, como lo encontraba algo sin importancia, lo dejó progresar y después resulta que es una patología complicada. Entonces es importante tener un buen diagnóstico para poder hacer un buen tratamiento. Un paciente pregunta, tengo fiebre y dolor de garganta, ¿podría tener la infección de la garganta por estreptococos? Para aclarar, el estreptococo es el nombre de una de las bacterias que produce infecciones en el cuerpo. En la garganta es uno de los lugares en donde es más frecuente y por eso se le asocia a la presentación de una enfermedad que se llama fiebre reumática. Es decir, que una persona que tiene una infección de garganta puede desarrollar una enfermedad que es lo que se llama una enfermedad autoinmune. Autoinmune porque el cuerpo se ataca a sí mismo por una confusión de las defensas del cuerpo y el cuerpo mismo se produce una enfermedad. El estreptococo beta hemolítico es muy frecuente en la garganta y si una persona tiene fiebre y dolor de garganta es muy posible que lo esté padeciendo. Por suerte hasta ahora los estreptococos beta hemolíticos son todos sensibles a la penicilina, es decir que con una inyección de penicilina, con un tratamiento corto de penicilina se pueden corregir sin mayores complicaciones. Algunos pacientes preguntan, ¿debo ir a trabajar si tengo dolor de garganta? Eso depende de varias cosas. Una, de la gravedad del caso, de la gravedad del dolor. Nadie sabe cuánto le duele, solamente usted. Pero también de los demás factores que acompañan a este dolor de garganta. Y también depende de su trabajo. No es lo mismo una persona, un bibliotecario que no tiene que hablar con nadie, que le duele la garganta, a una persona que trabaja en un call center o en una recepción que tiene que pasarse toda la tarde o la mañana hablando. Lógicamente que el efecto del dolor será diferente. Por eso, si tiene que ir a trabajar o no, dependerá mucho de la gravedad, de la magnitud de la enfermedad, pero también del tipo de trabajo que usted realiza. Una paciente me decía en un comentario, mi hijo tiene infecciones de garganta frecuentemente. ¿Hay algún medicamento que pueda utilizar para prevenirlas? Miren, no existen vacunas para las infecciones de garganta. Eso que les quede claro. Existen medicamentos que ya en República Dominicana se han utilizado durante mucho tiempo, como la penicilina benzatínica, que tiene muchos nombres, dentro de los cuales el benzetacil, el diamine, ese tipo de medicamentos son los más famosos. El Pendiven, son marcas comerciales de este medicamento, que se han utilizado durante más de 50 años con un propósito supuestamente preventivo de la infección. No son vacunas, son antibióticos y lo que se hace con estos medicamentos es utilizarlos principalmente en los pacientes que tienen fiebre reumática o que tienen potencial de desarrollarla y se les aplica periódicamente para poder mantener los niveles de lo que se llama ASO, que es el antiestreptolicina O. Es una sustancia que produce el cuerpo para combatir una sustancia que produce el estreptococo. Entonces, para mantener los niveles de esa antiestreptolicina O en un nivel controlado, entonces se utiliza esta inyección. Pero no es que significa que cada vez que al paciente se le infecte la garganta hay que inyectarlo. De hecho, es una actitud incorrecta. Muchas de esas infecciones son infecciones de tipo viral que no ameritan el uso de antibióticos. Y por ese uso de antibióticos exagerado, injustificado, es que se está desarrollando una nueva epidemia, que es la nueva epidemia del siglo XX y el siglo XXI, que es la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana lo que significa es que los pacientes que utilizan antibióticos de una manera incorrecta o de una manera que no está indicada, producen generaciones de microbios resistentes, porque si usted le aplica antibióticos hasta un punto a unas bacterias y esas bacterias no mueren, los hijos de esas bacterias, cuando crezcan, ya van a tener la memoria inmunológica de su madre y por lo tanto van a ir desarrollando resistencia.
llega un momento en el que ya ese antibiótico que usted utilizó ya no sirve para esa infección. Y por eso es como vemos que medicamentos muy buenos como la citromicina, por ejemplo, cada vez tienen mayores tasas de resistencia bacteriana. Una cosa por lo que es tan importante el tema de la resistencia bacteriana es porque en los últimos años no se ha descubierto ningún antibiótico nuevo. Y en las carpetas de investigación de los grandes laboratorios farmacéuticos no existen medicamentos en carpeta de investigación que puedan sustituir a los antibióticos que estamos perdiendo por la resistencia bacteriana. Y esta resistencia bacteriana se debe principalmente al uso indiscriminado de antibióticos, así como también algunas prácticas de algunos países como China, que utilizan los antibióticos en grandes cantidades para alimentar a sus cerdos, porque tomando antibióticos crecen más rápido, y eso hace que ese antibiótico por la vía de la cadena alimenticia llegue hasta los seres humanos, contribuyendo a la resistencia bacteriana. Pero sí les recomiendo, por favor, no utilizar indiscriminadamente los antibióticos cada vez que hay un dolor de garganta. Muchos de estos dolores de garganta van a desaparecer espontáneamente al cabo de 2 o 3 días y el antibiótico no les va a agregar nada a la curación. Más bien les puede traer una complicación en la forma de alergias, en la forma de gastritis, en la forma de diarrea. Una cosa que sucede con los antibióticos, especialmente los que se usan en la faringe, es que así como matan bacterias de la garganta, matan bacterias en el cuerpo entero, incluyendo las bacterias de la flora bacteriana, que son las bacterias que están en el intestino, que son las que nos ayudan a la digestión. El ser humano no podría vivir sin la flora bacteriana del intestino. Es decir, si tomamos antibióticos y lavados y sustancias y eliminamos todas las bacterias del intestino, el intestino del ser humano no podría funcionar. Vivimos en lo que se llama simbiosis. Esas bacterias son las que ayudan a degradar los alimentos y a metabolizarlos para que podamos absorber los nutrientes. En este aspecto, los antibióticos cambian la flora bacteriana y como no son antibióticos para absolutamente todas las bacterias, lo que hace es que matan a las débiles, permitiendo que las fuertes se fortalezcan aún más porque se quedan sin competencia. Esta es una de las consecuencias del uso indiscriminado de antibióticos. Esta pregunta es interesante. Una paciente me comentaba en un correo: tengo amigdalitis y sospecho que puede deberse a que mantuve relaciones sexuales sin protección. ¿Es posible? Sí, es posible. Con el desarrollo de la relación del sexo oral, se están viendo cada vez más infecciones de la vía respiratoria superior, infecciones de la faringe, producidas por un sexo sin protección. Hay que recordar que el contacto con secreciones de personas infectadas produce transmisión de enfermedades como el papiloma, la gonorrea, la sífilis, el chancro y otras enfermedades venéreas más, también como la hepatitis B y como la hepatitis C, que se pueden transmitir por fluidos como el semen. Entonces, en ese aspecto, también infecciones como la infección por cándida, la candidiasis, se puede transmitir a través del sexo sin protección. El herpes bucal, el herpes genital también se transmite de este modo y por lo tanto sí es posible tener una infección de la garganta por tener sexo sin protección. Así que mucho cuidado con esto. Un paciente me comenta: ¿es cierto que la extirpación de las amígdalas puede causar trastornos sexuales? La verdad, hasta donde yo tengo conocimiento, no. No he tenido, nunca he visto una referencia bibliográfica que haga referencia a que esto puede suceder. Las personas que se operan de las amígdalas normalmente lo hacen porque presentan una serie de infecciones repetidas que ponen en peligro la continuidad de su salud y estas personas, las amígdalas más bien, en estas personas, estas amígdalas más bien, en vez de constituir una defensa, constituyen una ofensa para su salud y por eso los pacientes que tienen infecciones repetidas se operan de amígdalas. Otro caso en el que los pacientes se operan de amígdalas es cuando las amígdalas tienen un tamaño demasiado grande, tan grande que llegan a producir obstrucción. Entonces estos pacientes cuando duermen, roncan, tienen paradas respiratorias y estas paradas respiratorias tienen efecto sobre su sistema cardiovascular. Entonces en ese tipo de pacientes está indicada la cirugía de amígdalas. Otros pacientes que se operan de amígdalas son los pacientes que tienen tumores o que tienen lesiones parecidas a tumores. Entonces, en estos casos ya tienen una indicación muy clara, pero no les va a producir un trastorno sexual. Es decir, que es falsa esta aseveración.
Esta pregunta se relaciona mucho con una que hicimos anteriormente. Un paciente que dice, llevo una semana con las amígdalas inflamadas. Me inyectaron y aún sigo igual. ¿Qué pasó ahí? Puede deberse a dos cosas. Número uno, a que la enfermedad que tenía era una enfermedad viral que no se iba a curar con antibióticos. Por lo tanto, no estaba indicado utilizarlos. O a que el antibiótico que le pusieron es un antibiótico al que la bacteria le es resistente. Entonces, en ese caso le están poniendo el antibiótico inadecuado. Por eso siempre insisto que la base de cualquier buen tratamiento es un buen diagnóstico. Hay que hacer cultivos de garganta para tratar de ver cuál es la bacteria que está produciendo la infección. Me avisa producción que tenemos una pausa comercial. A la vuelta vamos a continuar aquí en De Salud y Otras Cosas, conversando con el doctor Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, sobre el tema de la garganta. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Administra subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. El motivo principal porque vengo al Body Shop es mantenerme en forma. Ya que me gusta la vida saludable, totalmente. Desde que hago ejercicio tengo muchísima pila. Mi objetivo en el gimnasio es mantenerse en forma, mantenerse saludable. Un cuerpo super hot. El hecho de que me puedo mantener en salud. Para mí es básico. Mi parte favorita del día. El personal del gimnasio es excelente. Máximo. Me siento mucho más saludable, más atlético. Excelentemente bien, muy bien. Mira, 54 años. Pechito todavía. Me siento mejor, me siento más joven. Con más agilidad, no me canso tanto, tengo más energía. Los resultados han sido los mejores y los esperados. Más de lo que yo pensaba. Y espero seguir logrando mucho más. Y nada, todo sea por salud. Señores,
pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y otras cosas conversando en esta tarde sobre la garganta y hemos recogido las preguntas que los pacientes nos hacen a nuestro correo electrónico doctorencarnacion@gmail.com o las que nos han hecho en nuestra consulta durante todos estos 20 años de ejercicio que tenemos. Algún paciente me decía, quiero información sobre las enfermedades infecciosas de las amígdalas. Las amígdalas son unos órganos de tejido linfático que se encuentran en la garganta, a cada lado, y tienen la misión de colaborar en el desarrollo de las defensas del cuerpo. ¿Cómo hacen esto? Cuando uno respira, cuando uno come, partículas suspendidas en el aire o partículas de alimentos son captadas por las amígdalas, que tienen unos agujeros, unas criptas. Allí se produce un mecanismo, un proceso, mediante el cual ellas, como quien dice, analizan estas sustancias, captan microbios y partículas de allí y generan defensas para que la próxima vez que esas partículas, microbios, virus, penetren en el cuerpo esté preparado para luchar, para trabajar contra ellas. En ese aspecto, las enfermedades infecciosas son producidas por virus y bacterias para los cuales el cuerpo no tiene un mecanismo de defensa adecuado. La principal bacteria que produce infecciones en las amígdalas es el estreptococo beta hemolítico. Es el que produce el famoso ASO, en el que la gente vive haciendo ese análisis tratando de disminuirlo, lo cual es incorrecto y vamos a hablar más adelante de esto. Pero también pueden haber infecciones por otro tipo de bacterias, como por ejemplo la pseudomonas, que no es tan frecuente, como puede haber infecciones por levaduras, como la cándida, o puede haber infecciones por virus, como sucede en la enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad producida por un virus que es el virus del Epstein-Barr, que al mismo tiempo que inflama la garganta, también inflama otros órganos como el vaso y el hígado. Y es una enfermedad que es importante distinguir porque cuando hay una mononucleosis infecciosa, la aplicación de antibióticos no le va a producir una curación. Es una enfermedad viral que se va a curar por sí sola, es autolimitada y que lo único que el paciente tiene que hacer es tomar precauciones para que no tenga complicaciones, ya que se produce una inflamación del vaso, una inflamación del hígado y si recibe cualquier trauma, por ejemplo, un paciente joven que practica artes marciales, si hace prácticas durante esta enfermedad y recibe un golpe en el abdomen, podría tener más fácilmente una ruptura de un órgano sólido que cualquier otra persona. Un paciente me comentaba de este modo, me decía, doctor, tengo un bulto en la garganta que expulsa bolitas como color blanco y amarillo. Ese bulto al que él se refiere es lo que estamos mencionando, son las amígdalas, son unas bolas que están en el fondo de la garganta a cada lado. Son las amígdalas palatinas, no son las únicas amígdalas, uno tiene varios juegos de amígdalas. Las amígdalas están colocadas como un anillo alrededor
de la entrada del orificio respiratorio y digestivo, es decir, alrededor de la cara de atrás de la nariz y de la garganta. Comienzan por arriba con lo que se llaman amígdalas adenoides, se continúan a ambos lados con las dos amígdalas que se llaman amígdalas tubáricas, que están donde termina el conducto que comunica el oído con la nariz. Luego se continúan con las amígdalas palatinas, que son esas amígdalas grandotas que uno conoce, que son las que se operan normalmente. Hay muchas amígdalas regadas por toda la pared de la garganta y terminan abajo en lo que se llama la amígdala lingual, que es un acúmulo de tejido amigdalino que uno tiene en la base de la lengua que normalmente no es visible. De hecho, la gente normalmente no sabe que eso existe, pero que se puede inflamar y puede provocar infecciones de cuidado. Estas amígdalas, las amígdalas palatinas, en su estructura tienen surcos y esos surcos forman criptas, es decir, agujeros. En esos agujeros se puede meter material de desecho de la propia amígdala, se pueden meter restos de comida que se descomponen. Y en esa descomposición, la amígdala hace un proceso mediante el cual analiza los componentes bacterianos y virales de esto y produce defensas para la próxima vez que esos componentes penetren en el cuerpo. Una cosa que sucede es que a veces este material se queda atrapado dentro de la amígdala y al quedarse atrapado produce infección y esa infección sobresale los límites de esa cripta y entonces esa infección se propaga a toda la amígdala e inclusive a la otra amígdala. Entonces, esas criptas, cuando son demasiado grandes, principalmente porque se han sufrido muchas infecciones y ellas poco a poco van aumentando de tamaño, llega un momento en el que retienen mucho material, ese material se solidifica y se forman estos granitos blancos malolientes, porque es material descompuesto, lógicamente. Y esto es lo que se llama tonsilolitos. Tonsila significa amígdala, y lito, piedra. Son piedras en las amígdalas que no tienen una significación patológica. Una persona a la que se le forman piedras en las amígdalas no tiene una enfermedad por esto. El problema está en que a algunas personas esas piedras se les quedan atrapadas dentro de la amígdala y generan infecciones repetidas. En otro caso, algunas personas desarrollan mal olor, porque estas piedras, que como es material podrido, tienen mal olor que pueden entonces producirles mal aliento. Entonces, en estos casos en que las piedras estas no se pueden, no existen medicamentos que tapen hoyos. Por lo tanto, estos agujeros que tienen las amígdalas van a persistir, van a hacer que se sigan formando estas piedritas. Entonces, en estos casos en que les produce infecciones repetidas, en el que le produce trastornos del aliento o en el que le producen una alteración del estado personal, entonces podríamos optar por operar. Hay personas que se sienten inseguras porque no saben si tienen mal aliento, porque no saben en qué momento una de estas piedritas se va a disparar cuando están conversando y le va a caer a la otra persona, lo cual es muy desagradable. Esto genera una inseguridad que lleva a algunas personas inclusive a aislarse y tratar de no compartir con otras personas por miedo a presentar esta alteración. Otro paciente me decía: llevo 2 días sin oír a causa de una infección de garganta que se me ha complicado con una infección del oído. Estoy con antibióticos pero no mejoro. ¿Cómo es posible que una infección de garganta se le complique con una infección del oído? El oído está comunicado con la garganta a través de un agujero, de un conducto, que se llama trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio, es decir, el oído que está detrás del tímpano, lo comunica con la parte de atrás de la nariz donde están los adenoides. Si hay una infección de la vía respiratoria superior, esa infección puede atravesar esa trompa de Eustaquio y afectar el oído medio, produciéndose entonces lo que se llama otitis media, que es una infección del oído que es muy frecuente pero que puede llegar a complicarse de mala manera. Entonces, si usted tiene una infección de la vía respiratoria superior y de la garganta, puede complicársele con una infección de oído, caso ante el cual amerita entonces un tratamiento más exhaustivo, un tratamiento más intensivo. Necesita que le vea un otorrinolaringólogo porque tiene muchas posibilidades de que esta infección se propague aún más allá y que se pueda complicar. Un paciente me comentaba: me van a operar de las amígdalas linguales. ¿Cómo es la operación? Las amígdalas linguales, como les decía, es un acúmulo de tejido de amígdalas que está en la parte de atrás de la lengua. Se operan solamente en el caso de que se aloje allí algún cuerpo extraño o de que esa amígdala sea demasiado grande. Si estas amígdalas linguales son demasiado grandes, le van a producir al paciente dificultad para respirar, principalmente cuando está durmiendo. Le pueden provocar algo de dificultad para tragar, pero no es lo principal. Lo principal es que producen lo que se llama apnea del sueño, pausas de la respiración cuando la persona está durmiendo.
Una persona normal debe respirar una vez cada 5 segundos. Toma aire, bota aire. Toma aire, bota aire. Si esa persona está roncando y luego arranca con un gran estruendo, esa pausa entre una respiración y la otra, si dura más de 10 segundos, es lo que se llama apnea. Y en estos casos, entonces, el corazón tiene que latir más rápido para poder bombear sangre con oxígeno al cerebro. Las piernas y los brazos contraen los vasos sanguíneos, lo que se llama vasoconstricción, para mandar esa sangre con oxígeno para el cerebro para que el cuerpo pueda seguir funcionando. A base de que esto se repite una y otra vez durante toda la noche, esa persona no descansa, pero también su sistema cardiovascular está trabajando forzado. Entonces, en ese caso, son las consecuencias de la apnea obstructiva del sueño, y las amígdalas linguales, junto con las palatinas, cuando son demasiado grandes, pueden desencadenar un cuadro como este, por lo cual entonces podrían necesitar cirugía. La cirugía modernamente se hace por dentro de la boca, es decir, no hay que abrirle ninguna incisión por fuera, y se hace con la ayuda de endoscopios. Los endoscopios son cámaras tubulares que se introducen, son muy finas, como más finas que un lapicero, que se introducen a través de la boca y que nos permiten ver en esos rincones en los que de otro modo no podríamos ver porque están curveados o porque están cubiertos por otra estructura. Entonces se utiliza un microdebridador, que es un aparato succionador que al mismo tiempo que succiona come. Se puede utilizar el láser o se puede utilizar el bisturí eléctrico, que son técnicas que vaporizan el tejido, particularmente el láser, lo calientan tan rápido que los tejidos de alrededor no se llegan a calentar y producen una vaporización del tejido, logrando con ello disminuir el tamaño de estas amígdalas linguales para que entonces no se produzca el síndrome obstructivo. Un paciente decía, ¿el dolor de garganta es síntoma de enfermedad de las vías respiratorias como el resfrío, la gripe u otras enfermedades infecciosas más graves? Sí, lo es, pero no siempre. Cada gripe representa la mutación de un virus o un virus diferente. Por eso decimos, anda una gripe mala. ¿Qué características le hemos visto a esa gripe para decir que es peor o diferente de la gripe que vimos en otro momento del año? Es que son virus distintos y producen síntomas distintos. También cada persona tiene una forma diferente de responder a las infecciones virales. A algunas personas la gripe les comienza por la nariz, en otras personas les comienza por la garganta, en otras personas les comienza por la voz, a otros les comienza por el oído. Cada persona reacciona de manera diferente. Pero es muy frecuente, en más del 70% de los casos, que la gripe se asocie con dolor de garganta. Dolor de garganta que, si es producido por gripe, estamos hablando de una enfermedad viral que por lo tanto no necesita que se le ponga antibióticos. El paciente preguntaba si esto se puede asociar con tuberculosis. Sí se puede asociar, pero normalmente la tuberculosis no es inicialmente, cuando está empezando, una enfermedad dolorosa. Es una enfermedad que crece lentamente y que sí produce muchos síntomas en etapas más avanzadas. Otra pregunta de las que nos transmiten nuestros pacientes. ¿El dolor de garganta puede ser pasajero? ¿A qué se debe en ese caso? Sí pueden existir inflamaciones transitorias de la garganta, es decir, que se le inflame y que se le desinflame sin que usted tenga ni siquiera que hacer ningún tratamiento. Por su propio mecanismo de defensa, esta inflamación cede y el paciente se siente bien. Entonces, el dolor de garganta no tiene que ser permanente. No significa que siempre hay que poner antibióticos, ni significa que porque a usted le duele siempre la garganta, o no siempre, sino frecuentemente, a usted haya que operarla. Este paciente me preguntaba, si los dolores de garganta se deben a amígdalas, ¿se recomienda extirparlas? Hay que ser cuidadoso con esto, porque la garganta contiene varias estructuras. La garganta, vamos a pensar en la garganta como en una habitación. Y esa habitación, por ejemplo, esta habitación tiene varias cosas, dentro de las cuales las amígdalas son las dos más grandes. Si tenemos un problema que comienza por las paredes de la garganta y afecta a las amígdalas porque están ahí, ese problema no se va a resolver solamente sacando las amígdalas, porque ellas se afectaron coyunturalmente por un problema que comenzó en otro lugar. Ahora, si el problema comienza por las amígdalas y desde allí se riega a las paredes de la garganta, que es lo que llamamos faringitis, entonces en este caso, eliminar las amígdalas hará que entonces no tenga un sitio por donde comenzar la infección. Pero hay que ser cuidadosos si se está operando para curar el dolor, porque ciertamente operar las amígdalas no es la forma de curar el dolor de amígdalas. Hay que hacer un diagnóstico correcto para saber si el tamaño de estas amígdalas, el número de infecciones al año, si son más de 4 o 5 cada año, el tamaño de las amígdalas,
ameritan cirugía, entonces en ese caso sí estaríamos hablando de operar de las amígdalas. ¿A qué edad se operan los pacientes? Esa es una muy buena pregunta. Porque los pacientes, principalmente las madres que se preocupan tanto de sus hijos, piensan que si el niño está muy pequeño no se debe operar. La realidad es que tratamos de no tener que operarlos. Mientras más grande lo podamos operar, pues mejor, porque va a estar en mejores condiciones de poder resistir la cirugía. Pero si un paciente presenta infecciones repetidas, la edad no es un obstáculo para que lo operemos. Porque piensen que lógicamente no podemos decirle a una madre, su niño tiene un problema obstructivo que le causa dificultad respiratoria durante el sueño. Déjelo que se siga ahogando hasta que esté un poquito más grandecito. No es una actitud lógica ante este tipo de problemas. Entonces, en ese tipo de casos sí se debe hablar de cirugía. Me hace de nuevo señas producción de que necesitamos ir a una pausa comercial. Así que por favor no se vayan, que a la vuelta de esta pausa comercial continuaremos en De Salud y Otras Cosas hablando sobre la garganta. El 27 de octubre del 2014, rumbo a mi trabajo, recibí quemaduras en todo mi cuerpo, de primero, segundo y tercer grado. Tuve quemaduras en los costados y en los brazos muy profundas. Recibí alrededor de 8 cirugías. Me hicieron injerto de piel. Desde el primer momento, la ARL estuvo cubriendo todos mis gastos. Toda la cirugía la cubrió la ARL, los gastos de medicamentos también. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Y le agradezco mucho a la ARL por esto. El motivo principal porque vengo al Body Shop es mantenerme en forma. Ya que me gusta la vida saludable, totalmente. Desde que hago ejercicio tengo muchísima pila. Mi objetivo en el gimnasio es mantenerse en forma, mantenerse saludable. Un cuerpo super hot. El hecho de que me puedo mantener en salud. Para mí es básico. Parte favorita del día. El personal del gimnasio es excelente. Máximo. Me siento mucho más saludable, más atlético. Excelentemente bien, muy bien. Mira, 54 años. Pechito todavía. Me siento mejor, me siento más joven. Con más agilidad, no me canso tanto, tengo más energía. Los resultados han sido los mejores y los esperados. Más de lo que yo pensaba. Y espero seguir logrando mucho más. Y nada, todo sea por salud. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defiendan. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's tableta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en tu programa de salud y otras cosas conversando sobre el tema la garganta. En esta tarde hemos recogido las preguntas que se han acumulado a lo largo de los años y las preguntas que nuestros pacientes nos hacen a nuestro correo doctorencarnacion@gmail.com.
con diferentes cuestionamientos sobre situaciones que se les presentan con la garganta. Hay un paciente que me dice, el dolor de garganta puede estar asociado a otras enfermedades como las enfermedades gastrointestinales. Sí, se puede asociar. Y una de las enfermedades gastrointestinales que más frecuentemente causa dolor de garganta es el reflujo extraesofágico. Como ustedes saben, existe un tubo que conduce los alimentos desde la garganta hasta el estómago. Ese tubo se llama esófago. El esófago, donde se junta con el estómago aquí abajo, tiene una válvula que impide que los alimentos se devuelvan después que ya han pasado. Esa válvula, que se llama cardias o esfínter esófago gástrico, debe cerrar de una manera que no permita que el ácido del estómago se devuelva hacia atrás. Si esa válvula tiene filtraciones, permite entonces que ese ácido se devuelva, produciéndose lo que se llama reflujo. Y cuando ese reflujo es tan grande que sube por el esófago y llega a otro lugar fuera del esófago, es cuando se llama reflujo extraesofágico. Ese reflujo puede afectar diferentes órganos, principalmente los que están en la boca del esófago. El esófago está detrás de la laringe. Y si por el esófago sube ácido, el primer órgano con el que se va a encontrar el primer órgano con el que se va a encontrar fuera del esófago es con las cuerdas vocales. Entonces, en estos casos, los pacientes pueden tener lo que se llama laringitis por reflujo. Son pacientes que se ponen roncos sin ninguna explicación, sin tener gripe y siempre tienen una molestia de garganta. Es más frecuente también en los pacientes que tienen reflujo esófago-faríngeo, es decir, que el ácido sube por el esófago y quema la garganta. No necesariamente el paciente tiene que darse cuenta en el momento en el que ese ácido sube, porque pequeñas cantidades de ácido pueden provocar estos daños y estos cambios y estas molestias. La garganta, es decir, la faringe, es 30 veces más sensible al ácido que lo que es el esófago, porque la garganta no está preparada para manejar este ácido en esta zona. Entonces, por lo tanto, sí es posible que las enfermedades de la garganta se asocien a enfermedades gastrointestinales. Es importante consultarlo con su otorrinolaringólogo. Lo que hará será hacerle una endoscopía de la garganta. Se llama nasolaringoscopía. A veces se utiliza un aparato flexible que es como una manguerita muy fina que se introduce por la nariz y llega hasta la garganta. En otros casos se utiliza un endoscopio rígido, que es una varillita de metal que tiene una cámara en la punta y que se coloca en la garganta para poder mirar las estructuras que están más para abajo. En ambos casos se logran visualizar todas las estructuras, observar si hay enrojecimiento, si hay edema, si hay inflamación, si hay cualquier tumoración, porque también en otorrinolaringología una cosa que estamos siempre buscando tumores para tratar de que no se nos pasen por alto. Y estos pequeños síntomas son alertas que nos dan que tenemos que aprovechar. Un paciente me decía, hay que cuidar la garganta. ¿De qué tenemos que cuidarla? ¿Cómo se hace? Una cosa interesante de la que hay que cuidar la garganta es de los enfriamientos bruscos. Esa costumbre que teníamos cuando niños y que nuestros padres nos reclamaban tanto, nuestros abuelos, de ir caliente a lo frío. Un enfriamiento súbito. Fíjense que el enfriamiento súbito quiebra las rocas. Usted tiene una piedra súper caliente y le echa agua y la piedra se rompe. El cuerpo no se rompe, pero se resiente. Entonces, en las personas que tienen una garganta sensible, estos cambios bruscos de temperatura producen síntomas de garganta, por lo tanto, evitarlos es saludable. El beber bebidas gaseosas con ácido, como por ejemplo las bebidas carbonatadas, como las bebidas de cola, los refrescos, o bebidas muy calientes, también pueden irritar la garganta. El beber comidas irritantes, como por ejemplo las personas que usan mucho picante, o que usan alimentos muy ácidos, o las personas que duran mucho tiempo expuestos a aire acondicionado. ¿Por qué el aire acondicionado es tan importante? Porque el aire acondicionado, fíjense que las máquinas de aire acondicionado lo que hacen es, para enfriarlo, que le sacan humedad. Por eso es que ustedes ven que los aires acondicionados producen agua que tiene que salir por una manguerita hacia un lugar. Porque lo que están haciendo es extrayendo humedad del aire. Al hacerlo, pues el aire lógicamente está reseco. Y si la garganta está expuesta permanentemente a aire frío y reseco, esto va a producir irritación. Por lo tanto, es una medida de higiene muy saludable para la garganta. ¿Cómo deben cuidar su garganta las personas que deben hablar y que deben elevar mucho la voz? Que deben hablar duro. A estas personas lo que les recomendamos los otorrinolaringólogos es que hagan entrenamiento de la voz, que hagan una terapia preventiva de la voz, en el que aprendan mecanismos de
fonación, mecanismos de habla que le permitan hacerlo sin hacer un sobreesfuerzo. El sobreesfuerzo para hablar hace que las cuerdas vocales se constriñan una contra otra, que se haga más fuerza, que se froten más y que por lo tanto se produzcan callos, que se produzcan lesiones que luego alteran la voz, lo cual obliga a hacer todavía más fuerza para hablar. Entonces es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. Hay que tratar cuando las personas que tienen que hablar mucho, que es de lo que estamos hablando en este punto, los locutores, los cantantes, los profesores, los predicadores, si tienen gripe o si tienen una afectación de la vía respiratoria superior, descansar. Hay que pensar en esto como si fueran peloteros. Un pelotero está lesionado, pues si está lesionado, pues lo ponen en la lista de lesionados y no le obligan a jugar. Del mismo modo, para prevenir lesiones permanentes, si una persona que debe hacer uso constante de la voz o uso frecuente o un uso profesional de la voz, debe cuidarla y si está inflamado de la garganta, procurar evitar hacer exposiciones largas, evitar gritar, cantar sobre todo, porque puede entonces agravar el daño. Evitar el tabaco, evitar el humo, evitar los contaminantes, ayuda muchísimo a tener una garganta en forma. La gente está fumando cada vez más, al parecer no se creen lo del cáncer, o algunos dicen, me da lo mismo, de algo me voy a tener que morir, pero yo pienso que eso es una actitud tonta. Hay que reconocer que el tabaco, incluyendo el tabaco también de las jucas, como se fuma la juca, producen una irritación de los tejidos de la vía respiratoria superior y esa irritación produce inflamación. Y la inflamación a largo plazo es una de las causas del cáncer. Un paciente pregunta, ¿las infecciones de la garganta pueden trasladarse a otras partes del cuerpo? Al estómago, por ejemplo. Mire, aunque sea poco frecuente, sí se habla de que las enfermedades de la garganta pueden afectar a otros órganos. Ya antes mencionábamos lo que es la fiebre reumática, que es una enfermedad autoinmune porque el cuerpo se ataca a sí mismo. Y lo que sucede en la fiebre reumática es que el cuerpo, cuando destruye al estreptococo, en el estreptococo se produce una sustancia en la superficie de su cápsula que se llama streptolicina O. Entonces el cuerpo, por una confusión inmunológica, produce una sustancia contra esa streptolicina que se llama anti-streptolicina O o ASO. Lo que pasa es que la streptolicina O se parece a unos receptores que tenemos en las válvulas del corazón, que tenemos en las coyunturas de los huesos y que también tenemos en los riñones. Entonces, cuando la anti-streptolicina O, que produce el mismo cuerpo, son dos sustancias producidas por el cuerpo, cuando la anti-streptolicina O ataca a la streptolicina O, por confusión también ataca a esos receptores que están en el corazón, en los riñones y en las articulaciones, llegando a producirse una enfermedad que se llama fiebre reumática, que está asociada directamente a infecciones por estreptococo en la garganta. Aunque no solo en la garganta, una infección por estreptococo en la piel también la podría producir. Existen otro tipo de infecciones que se pueden producir, que se pueden diseminar a partir de una infección de garganta, como son los abscesos, sobre todo los abscesos de cuello, que pueden llegar a ser inclusive mortales. Entonces es importante poder identificar a tiempo estas alteraciones de la garganta para poder tomar las medidas de lugar. Repetir siempre que la base de cualquier buen tratamiento es un buen diagnóstico y que es preciso consultar, hacerse ver por su médico otorrinolaringólogo ante la menor duda de enfermedad o ante la menor prolongación más allá de lo corriente de una infección o de un dolor de la garganta. Esto es todo cuanto tenemos para ustedes en el día de hoy aquí en De Salud y Otras Cosas. Les agradecemos su sintonía y les esperamos el sábado a las 12 del día aquí en Cinevisión Canal 19 para continuar hablando de Salud y Otras Cosas. Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, les habló. Hasta luego.